Dios te bendiga en esta tarde. Este es tu programa La Revelación de Jesucristo. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y 3 porque están muy relacionados el uno con el otro. Vamos a orar para empezar. Amantísimo Padre Celestial, le alabamos y le bendecimos, dándole a usted la gloria y la honra en todo, Padre. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Hermoso Espíritu Santo, ven y lleva a cabo este estudio. Toca la mente y el corazón del oyente, y en especial el mío, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que no sea palabra de hombre, sino tuya, Padre, la que tú has escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, vamos allá a Romanos 2, del 1 a 5. ¿Sí? Empezamos, dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok. Romanos del 1 al 5, la primera pregunta que sale ahí: ¿podemos juzgar? ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés que nombre jueces y oficiales para juzgar al pueblo en justo juicio. Vaya ahí a Deuteronomio 16, del 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en sus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No fuerzas el de hecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia se guía es para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Okay. El último juez, si mal no recuerdo, creo fue Samuel, ¿verdad? ¿Sí? Total, de que todos ellos tenían un cargo, entonces ellos sí podían juzgar al pueblo para que lo que estaban haciendo lo bueno o lo que estaban haciendo lo malo, ¿verdad? Iban a la cárcel y eran juzgados, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Y se les daba su pago y todo eso, ¿verdad? Ya sea, como algunos eran muertos a pedradas, y bueno, qué sé yo, pero eran juzgados, ¿sí? Había quien los estaba juzgando. Entonces, ¿qué con aquellos que no tenemos un cargo en el poder ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Quién es el poder ejecutivo? El presidente. Estados Unidos, Biden. México, López Obrador, ¿sí? El poder ejecutivo, ¿sí? El presidente. El poder legislativo. ¿Quién representa el poder legislativo? Aquí en Estados Unidos, republicanos y demócratas, ahí con su sede en el Capitolio, ¿sí? En México, diputados y senadores, en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿sí? ¿Quién representa el Poder Judicial? Aquí sería el FBI, la CIA, la policía, ¿sí? Igual que en México hay otras como la Interpol, la KBI, otras en otros países, ¿sí? Bueno, otras, ¿verdad? ¿Sí? Ellos representan el Poder Judicial. Pero, ¿qué con nosotros? ¿Podemos o no juzgar nosotros que no tenemos esos poderes? ¿Sí? Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. La mayoría, fíjate bien, de los que dicen que no debemos juzgar, ¿sí? Citan Mateo 7:1 y 2. Dice Mateo 7:1 y 2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y hasta ahí le dejan, ya no siguen leyendo más adelante. Fíjate lo que dice Mateo 7 del 3 al 5, ahí mismo donde estamos, ¿sí? Vamos al 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas saber de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el otro tuyo, en el ojo tuyo? Y luego en el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Fíjate bien.
Y primero le dice hipócrita, porque tú que haces lo mismo, ¿cómo te atreves a juzgar? Si tú robas, ¿cómo te atreves a juzgar a que otro que roba? ¿Sí? Pero si tú no haces eso, ¿sí? Dice, tú puedes hacerle ver, ¿verdad? El problema que tiene tu hermano o tu prójimo, lo que está haciendo mal. Eso es lo que está diciendo aquí. Para sacar bien la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? Entonces sí podemos juzgar, ¿sí? Fíjate bien. Jesús condena primero que nada la hipocresía. Debemos primero mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Si yo tengo ese problema, ¿cómo voy a juzgar a ese hermano o a ese prójimo? ¿Sí? Si yo hago lo mismo, no tengo el derecho de juzgarlo. Pero si yo no hago eso, no practico el pecado, yo puedo ir a decirle, ¿verdad?, lo que está haciendo mal. ¿Sí? Entonces no es pecado juzgar. ¿Sí? Cuando no somos hipócritas. Es algo correcto delante de Dios. Vaya ahí, que es un hipócrita, vaya ahí a Romanos 2, del 21 al 23. Dice, Romanos 2, 21 y 23. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, le dice allá a los judíos. ¿Sí? Esos son los hipócritas, aquellos que dicen, no hagas esto, y ellos lo están haciendo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, Jesús enseña, fíjate bien lo que te digo, Jesús enseña para juzgar correctamente, es parte del amor. Juzgar correctamente es parte del amor. Jesús lo enseña en su palabra. Las personas que aman dicen la verdad. No te quedas callado. Vaya ahí a Romanos 3:3. ¿Sí? Romanos 3:3. Dice, más bien a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero algunos ya hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, como todos pecaron, ya estaban destituidos, Dios necesitaba un Salvador. Y Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el justo juicio de Dios lleva a la cruz a su Hijo a pagar por todos nosotros en esa cruz. ¿Sí? Entonces, por amor, Dios, en su misericordia y fidelidad, envía a su Hijo a la cruz. ¿Sí? Y Jesús dice, mi vida nadie me la quita, yo lo hago por amor a ustedes. ¿Sí? Entonces, Él nos está enseñando que la justicia va a la par ¿con quién? Con el amor de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hablar de un Dios justo si no envía un castigo a la persona que está haciendo la maldad? ¿Sí? Entonces, como Dios es justo, ¿sí?, alguien tiene que pagar por el pecado, y el pecado por ti, por mí, Dios ya la pagó en la cruz del Calvario. Todo es cuestión de que vengas a sus pies de Él y te arrepientas de tus pecados y lo recibas como tu Señor y tu Salvador. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Entonces, juzgar justamente, correctamente es crucial para no ser engañados por falsos maestros, apartados, apóstoles, profetas, pastores, sacerdotes y evangelistas. Mateo 7, del 15 al 23. Vamos a leerlo. Mateo 7, del 15 al 23. ¿Sí? Entonces, juzgar con diligencia, correctamente, no es pecado. ¿Sí? Yo aquí ya les he señalado 2 o 3 personas que no están bien con delante de Dios. Y te lo hablo para que no te engañen con la palabra. Entonces no estoy juzgándolo, ¿sí?, incorrectamente. Lo estoy juzgando correctamente conforme a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Vaya ahí a Mateo 7, del 15 al 23. Dice, como subtítulo dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos?
Así todo árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, Jesús felicita en Apocalipsis 2, versículo 2, a la iglesia de Éfeso por haber juzgado correctamente y sacado entre ellos a los falsos maestros. ¿Sí? Vaya ahí Apocalipsis 2.2, ¿sí? El último libro de su Biblia. ¿Sí? Apocalipsis 2.2 dice: yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Los felicita. Pero también, ¿verdad?, regaña a la iglesia de Pérgamo por no hacerlo. Vaya ahí Apocalipsis 2, versículos 14 y 15, dicen: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes ahí, no los has sacado. ¿Sí? Algunas veces hay que sacar a algunos miembros de la iglesia que no quieren ser instruidos en la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces sí podemos juzgar. Dice, cuando hagas tu juicio, hazlo correctamente, sin hipocresía, ¿verdad? Sí, y hazlo con amor, ¿verdad? Jesús regaña a la iglesia. Bueno, eso lo digo. Juzgar justamente es parte del amor a la iglesia. ¿Sí? Primera de Corintios 5, tú lo puedes leer ahí en tu casa, todo el capítulo 5 dice: había un hombre que tenía sexo regularmente con su madrastra. ¿Sí? Toda la iglesia conocía que ese hombre se metía con la madrastra. ¿Sí? Y toda la iglesia lo sabía. Y se lo hacen llegar a Pablo, y Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto y los exhorta, dice: ¿por qué no sacan a ese hombre de la congregación antes de que echen a perder a los demás? Si no quiere entender, ya sáquenlo, córranlo. ¿Sí? Y aparte les dice, no deben relacionarse con personas que dicen ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Primera de Corintios capítulo 5, te lo dejo para que lo leas en tu casa. Una iglesia donde se tolera vida sin santidad no es una iglesia, porque Dios viene por una iglesia pura y santa. ¿Sí? Como pregunta, ¿no han notado que la mayoría de las personas que dicen o predican que juzgar es malo carecen de conocimiento bíblico o predican un falso evangelio? Todas las citas que te voy a dar a continuación son citas donde tú te dice claramente que tú puedes juzgar, ¿sí? Cuando no eres un hipócrita y estás bien delante de Dios y de ti mismo, ¿sí? Dice Juan 7:24, Gálatas 6:1, Santiago 5 del 19 al 20, Juan 8, 15, 16, Proverbios 24:23, Ezequiel 18 del 5 al 8, Juan 8 del 3 al 11, Lucas 12 del 13 al 14, Juan 7:24, Mateo 7 del 1 al 5, Lucas 6 del 37 al 42, Romanos 14 del 1 al 13, Colosenses 2:16, Santiago 2 del 1 al 4, Santiago 4 del 11 al 12, Primera de Corintios 5 del 12 al 13, Primera de Corintios 5 del 1 al 5, Primera de Corintios 6 del 1 al 6, Mateo 7 del 15 al 20, Segunda de Corintios 11 del 10 al 15, Filipenses 3:2. Todas esas citas te dicen que sí podemos juzgar. Entonces sí podemos juzgar con amor. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la forma correcta de juzgar? Vaya ahí a Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? No juzguéis según las apariencias, pues ya porque lo viste trajeado dices, no, él no puede cometer errores. O ya porque lo ves ahí medio andrajoso, no tuvo otra cosa que ponerse y dices, este debe ser un pervertido. No, no juzgues según las apariencias. ¿Sí? Por eso es necesario pedirle a mi Padre Dios, ¿verdad?, que discernimiento de espíritu. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién vas a tratar? ¿Sí? Aún antes de que empieces a hablar con él, que Dios te muestre, Padre, ¿qué espíritu viene adentro de este hombre? ¿El tuyo o el del enemigo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de juzgar? Ya la vimos. El primero ya lo acaba de leer ella. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El segundo, cuando juzguemos, debe ser con amor, sin hipocresía
y llamando a las personas al arrepentimiento. Vaya ahí a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vaya ahí a Santiago 5, del 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ok. ¿Vuelven a leer, hija? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí. A ver si lo encuentras ahí donde habla Ezequiel, el libro de Ezequiel, donde dice, aquel que no exhorta a su hermano es digno de muerte, porque aquel que exhorta a su hermano y este hombre se arrepiente, salvará multitudes de pecados y Dios no va a demandar esa sangre de ti. ¿Sí? A ver si lo encuentras ahí en Ezequiel 2, ¿verdad? Creo que es Ezequiel 2 o 18. Bueno, prosigamos. Si podemos juzgar a la luz de la palabra de Dios, sin ira y sin hipocresía. El juzgar correctamente es parte del amor. Dios, danos amor, discernimiento y valentía para juzgar con justo juicio cuando sea necesario. ¿Sí? Ok. ¿Lo tenemos? Si no más al ratito se nos... Bueno, ahorita se lo buscamos. Lo tenía, pero es que lo apunté mal, apunté que Ezequiel 2, 18 al 21, pero no está ahí en Ezequiel 2, 18 al 21. Ok. Vamos ahí a la siguiente pregunta, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Sí ya lo tienes? ¿Qué le dijiste? ¿Que no exhorta? No, aquí por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. ¿Y lo que dice? Es ¿Cuál cita es? Mateo 18. No, estaba en Ezequiel esa cita. ¿No? Ok. Pero habla igual de lo de Santiago 5, 19 y 20, ¿sí? Dice que si tú ves a su hermano, está en Ezequiel, ¿verdad? Pero no me acuerdo exactamente, sé que está del versículo 18 al 21, pero el capítulo lo apunté mal. La cita que te estoy dando de Ezequiel, ¿verdad? Dice que si tú ves a tu hermano pecar y no vas y lo exhortas, ¿sí? Dice que la sangre de él va a ir al infierno, dice, pero la sangre de él te la voy a demandar a ti por no haberlo ido a exhortar. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dices, pero si tú vas y le dices, pero él no quiere hacerte caso, dicen, ya no me digas nada. Entonces dice, yo ya no te voy a demandar la sangre de él. Él va por su propio deseo a ir al infierno. ¿Sí? Y tú ya libraste tu alma de ir allá. Pero si tú ves a tu hermano pecar y no le dices nada, dice que Dios va a demandar esa sangre de ti. Eso es lo que dice. A ver si me lo vayas ahorita. ¿Sí? Eso es lo que dice esa cita. Ok. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el juicio de Dios? Vamos allá a Romanos 2.2. ¿Sí? Romanos 2.2 dice,
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En videos pasados, del libro de Apocalipsis, subimos videos, uno que se llama el juicio de las naciones y el otro el juicio ante el gran trono blanco. Te invito a que los veas porque ahí hablamos más ampliamente de lo que es el juicio de Dios, ¿sí? Pero vamos a definirlo, qué es el juicio de Dios, como dice en Romanos 2.6, en el mismo capítulo que estamos estudiando. Romanos 2.6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Sí? Pagar a cada uno conforme a sus obras, ya sean buenas o sean malas. Ese es el juicio de Dios, ¿sí? Romanos 2.6, la respuesta, ¿sí? Otras citas que tú puedes leer que hablan de lo mismo. Job 34.11, Jeremías 17.10, Mateo 16.27, ¿sí? Ok, vamos a escribir en el pizarrón, pero antes de escribir en el pizarrón, vamos a ver esto, ¿sí? Esta es tu tarea. Son 10 preguntas, ¿sí? Hoy estamos marzo 31, 30, marzo 30 del 2021, ¿sí? Tenemos una semana para acabar esto, ¿sí? Número 1, ¿podemos juzgar? ¿Sí o no? Número 2, ¿qué es el juicio de Dios? Ya le di la respuesta de esas dos primeras. La tercera, ¿qué es benignidad? Cuarta, ¿qué es paciencia? Quinta, dame un ejemplo de longanimidad. Sexta, ¿Dios reemplazó a Israel por la iglesia de Cristo? 7, ¿qué es propiciación? 8, ¿qué es más importante, el verbo o el sustantivo? 9, ¿qué es el verbo? 10, ¿qué es el sustantivo? ¿Encontramos? ¿Sí? ¿Qué cita es? Ezequiel 3:18. Oh, ándale, esa mero. Ezequiel. 3. Mire, vaya ya a su Biblia para que vean lo que le estaba diciendo. Ezequiel 3. ¿Verdad? Espérate, mijo. Vamos a apuntarle aquí bien, porque aquí lo apuntamos más. Era Ezequiel. Mira, yo le había puesto 2. Y era Ezequiel 3, 18. del 18 al 21. Dicen, ¿sí? Cuando yo dijera al impío, ¿quién? El cristiano al impío, de cierto morirás, ¿sí? Perdón, cuando yo dijera al impío, está hablando Dios, ¿sí? De cierto morirás, y tú no le amonestares, le está diciendo al cristiano, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, ¿sí? Si tú ves a tu vecino, al impío, al que no cree en Dios, o aún al que cree, cometiendo pecado, y tú no le dices nada, dice que Dios va a demandar esa sangre de ti. Así de sencillo, ¿sí? El 19 dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, ¿sí? Si tú vas y le dices, ya no se quiere arrepentir, pues ya le dijiste. Entonces tú vas a librarte de tu alma de la muerte por haberle dicho al impío el pecado que estaba cometiendo. ¿Sí? ¿Ya lo entendemos? ¿Sí? Por eso es importante, ¿verdad? No que queramos señalar, tú hombre pecador o tú mujer pecadora, no. ¿Sí? Sino, lo que mi padre quiere, dice, es que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que nos arrepentamos. ¿Sí? Él no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino Él que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, este trabajo nos lo dejó a nosotros, no a los ángeles. Entonces tú tienes que decirle al que está pecando, ¿sabes que estás haciendo esto y esto mal? La palabra de Dios dice que no lo hagas, ¿sí? ¿Verdad? Y ya vimos en Santiago, si tú logras traer esa alma, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad?, a la salvación, ¿sí?, a Cristo, dice que vas a cubrirle multitud de pecados a esa alma, ¿sí? Ok. Entonces era Ezequiel 3 del 18 al 21. Entonces estamos con el ¿qué es el juicio de Dios? Ya dijimos, ¿verdad? Es pagar a cada uno conforme a sus obras. Bueno, déjame borro esto. ¿Sí? Ya vimos las 10 preguntas. Estas son las 10 preguntas y ya vimos la respuesta de 2. Vamos ahora a ver la respuesta de los otros 8 restantes. ¿Sí? Pero antes de llegar ahí, vamos a ir al justo juicio de Dios.
Vaya ahí a Romanos 2, del 7 al 10, juicio de Dios. Y Romanos 2, del 8 al 9, ¿sí? El juicio de Dios, ¿va? En Romanos 2, del 7 al 10, y Romanos 2, del 8 al 9, aquí está hablando a sus hijos. Aquí está, Romanos 2, 7 y 10, Romanos 2, 8 y 9. Y aquí está hablando a su creación, ¿sí? Estos son los que bien hacen, o sea, obedecen a Dios. Y estos, ¿qué son? ¿Qué son? Contenciosos. No obedecen a la verdad del Evangelio, ¿sí? A la palabra de Dios. Son injustos. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Ira y enojo de parte de Dios para con ellos. Ira y enojo de parte de Dios para con ellos por no venir y hacer la voluntad de Dios, entregar su vida a Él, ¿sí? Y los que bien hacen, ¿qué van a recibir? Gloria, honra, paz e inmortalidad, ¿sí? Estos son los que han sido redimidos por el Señor Jesucristo y tienen el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Porque hay muchos que recibieron al Señor Jesucristo, pero hasta ahí se quedaron, ya no quisieron avanzar. Y el fruto ya lo hicieron a un lado, entonces se pudrió, ¿sí? Mira, vaya ahí a Romanos, vamos a leerlo, del 7 al 10. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, lo que escribimos acá arriba, ¿sí? El 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿sí? Su creación, que no ha recibido a Jesucristo como Salvador, ira y enojo para con ellos, ¿sí? Y luego 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Dos personajes, al judío y al griego. El griego representa a todos los gentiles, todos los que no son judíos, musulmanes, árabes, rusos, americanos, mexicanos, todos, ¿sí? Pero el judío es aparte. Al judío primeramente, al que se le dio la palabra, que para que saliera de ahí, Israel tenía que hacer luz para todas las naciones, ¿sí? Y luego a los gentiles, ¿sí? Pero fíjate bien, aquí te voy a hacer una pregunta. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y tú me preguntarás, si yo soy cristiano y hago lo bueno y aún así viene tribulación a mi vida, ¿por qué paso por todas estas angustias? Entonces, este estudio no te lo voy a dar aquí. El próximo estudio se va a llamar la tribulación del cristiano. Eso lo vamos a meter en otro video, ¿sí? ¿Verdad? Fíjate bien, ¿eh? Pero es diferente la tribulación del cristiano, aun cuando vienen pruebas bien tremendas y difíciles, a este del impío. Este del impío no va a quedar nada. Van a ser exterminados. ¿Dónde? En el fuego eterno. Ya no hay compostura ni arreglura para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no recibieron al que tenía la verdad, ni siguieron el camino de la verdad, el Señor Jesucristo. ¿Sí? El 10. Pero gloria y honra y paz, ¿sí? Gloria, honra y paz. El número 10. ¿Sí? Por eso puse aquí Romanos 2, 7 y 10, ¿verdad? Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque al judío primeramente lo vuelve a recalcar y luego al griego, ¿sí? Al judío que hace primero lo bueno y luego al todo el gentil que hemos recibido a Jesucristo y también al griego, ¿sí? También al gentil. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no hace excepción de personas, seas rico, seas pobre, tengas abolengo o no lo tengas, ¿sí? Dios no hace excepción de personas, seas judío, seas griego, seas mexicano, seas ruso. Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Entonces, ahí ya leímos Romanos 2. Ya hemos leído desde el 1 hasta el 9. Ya hemos leído todo eso, ¿sí? Entonces, el próximo video que te suba va a ser
la tribulación del cristiano. No lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, fíjate bien, aquí, ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad y son judíos. Dijimos que íbamos a ver el capítulo 2 y 3 juntos. Entonces vamos a ver ahorita quiénes son estos que van a recibir ira y enojo. Vaya ya a Romanos 3. Aquí de una vez vamos a cubrir esos versículos. Romanos 3, del 10 al 18, te lo voy a leer. Fíjate bien, Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Esos son los que van a recibir ira y enojo de parte de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que nomás decir, no sacó de Romanos 3, no, aquí ya dijimos, Romanos 3, aquí queda lo de la ira y el enojo, Romanos 3, del 10 al 18, están cubiertos. ¿Sí? Ahí quedaron ya esos versículos incluidos. Ok, vaya ahí a Romanos 2:4. Romanos 2:4, y aquí salen tres palabras. ¿Qué es benignidad? ¿Sí? Benignidad. Y esta es una pregunta que pusimos. ¿Qué es benignidad? Si tú conoces el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, este es parte del fruto del Espíritu Santo. Benignidad. Vamos a ver qué es benignidad. Es el fruto del Espíritu Santo, lógicamente. Pero viene de la palabra benignus. Benignus. ¿Sí? Se divide en dos. Bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. ¿Sí? Entonces, para el cristiano, ¿sí? La definición para un cristiano, para tú y para ti y para mí que hemos recibido el Señor Jesucristo es concebido, ¿sí? ¿Qué es benignidad? Para nosotros como cristianos es concebido o creado para el bien. Esa es la definición, Así cuando te puse, ¿qué es benignidad? Concebido o creado para el bien. Esa es la respuesta, ¿sí? No me vas a poner, es el fruto del Espíritu Santo, ya lo sabemos, ¿sí? Pon ahí, concebido o creado para el bien, ¿sí? Para Dios es un atributo de Él, es una virtud de Él, ¿sí? Él es bueno, es su esencia. Dios es bueno, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué era? ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? ¿Sí? Esa era otra pregunta. Esta palabra viene del latín pati, que significa sufrir. ¿Sí? ¿Y qué es? También es un fruto del Espíritu Santo, pero vamos a definirla. ¿Sí? ¿Qué es paciencia? Es una virtud consistente en soportar, sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Lo repito, es una virtud constante en soportar, sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Sí? En nuestro idioma, ¿verdad? Fíjate bien, una expresión, ¿verdad? ¿Qué decimos? Cálmate, tranquilízate, espérame, ten paciencia. Nomás termino esto y voy contigo. ¿Sí? Ahí usamos la palabra paciencia, ¿sí? Vamos a ir al Salmo 40 del 1 al 3, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Vean esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, ¿sí? Pero a veces, ¿qué hacemos? Llegamos, nos hincamos, oramos, nomás le decimos nuestra petición y no esperamos la respuesta y nos levantamos. Yo te he dicho claramente que cuando oremos, y debe ser todos los días, no nos levantemos de ese lugar hasta que no sentamos paz o vino la respuesta de Dios a través de su palabra o audiblemente. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad. ¿Sí? Longanimidad viene de la palabra longanimitas y longus. ¿Sí? La palabra longus es igual a largo y la palabra animus es igual a alma. Y esto significa largo sufrimiento. ¿Sí? Fíjate bien, ¿eh? Entonces, definimos longanimidad. Es la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones de la vida. Fíjate bien, ahí ya tiene la unión de 3 frutos del Espíritu, ¿sí? Es la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones de la vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Para no desesperarnos de hacer barbaridades. En esta semana, una señora que subimos en el bus para llevarla a la clínica, me dice, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. ¿Por qué? Dijo, yo era cristiana. Le digo, ¿cómo que eras? Y luego ella empieza a decirme todas las adversidades, todos los problemas que había tenido, ¿verdad? Cómo se destruyó su matrimonio, cómo se han destruido sus hijos y ahora sus nietos, ¿sí? Y por eso dijo, yo no vi el amor de Dios, no vi la respuesta de Él. Y yo pidiéndole a Dios consejo, ¿verdad? Y Padre mío, ¿qué aconsejamos a esta persona? ¿Verdad? Empezaron a salir palabras, ¿verdad? Palabras del Espíritu de Dios a través de mi boca. Y hablé con la persona y aquella persona empezó a llorar. Ahí en el camión empezó a llorar. Y luego le dije, ¿me permites orar por ti? Y dijo, sí, por favor, ora por mí. ¿Verdad? Puse mi mano sobre su hombro y empecé a orar por ella. Y cuando terminamos dijo, gracias. Gracias. ¿Cuándo yo necesitaba esto? ¿Cuánto anhelaba yo esto? ¿Sí? Por eso es importante, hermana oyente, que tengamos el fruto del Espíritu. La paciencia, uno de ellos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para no hacer y caer en errores. Para no alejarnos de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjate bien, ¿eh? La longanimidad también hace referencia a la bondad y la generosidad. Viene la conducta y vienen las ideas. Una persona que es solidaria con otra, especialmente cuando ésta está afrontando adversidades, ¿sí? Eso es longanimidad, ¿sí? Tú ayudas a la otra cuando le das consejo, ¿sí? Cuando está enfrentando problemas, ¿sí? Eso es longanimidad. Fíjate bien. Una persona que aunque se sienta a gusto con su trabajo, este es un ejemplo de longanimidad, ¿eh? Una persona que aunque se sienta a gusto con su trabajo, una persona que aunque no se sienta, ¿sí? Una persona que aunque no se sienta a gusto con su trabajo, es capaz de valorarlo y mantenerlo hasta encontrar otro trabajo, ¿sí? Esta es una persona, ¿verdad? Cuando tú tienes este fruto de longanimidad, ¿verdad? Tú soportas ese trabajo, ¿no? Porque sabes que lo necesitas para el sustento de ti y de tu familia. Aunque no te gusta ya, pero lo tienes, ¿sí? Y lo mantienes ¿hasta cuándo? Hasta cuando consigas otro trabajo. Entonces, ahí la pregunta era que diéramos un ejemplo de longanimidad, ¿sí? No que describiéramos que era longanimidad, no que la definiéramos, sino que diéramos un ejemplo. Entonces, danos un ejemplo de qué es de
cómo en tu vida ha obrado la longanimidad, cómo ha obrado en ti. Entonces ya te di aquí 2 ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo? El de la persona que no se siente a gusto con su trabajo, ¿sí? Pero lo valora, ¿hasta cuándo? Hasta cuando consigue el otro, ¿sí? O la otra persona que es solidaria con otra, cuando tiene problemas y le da consejo, ¿sí? Yo estoy contigo, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Vamos a hacer esto o esto, ¿sí? No nomás de palabras, sino de acción, ¿sí? Ok, vamos allá a Romanos 2, del 12 al 16. 2, del 12 al 16, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolas o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ah, caray, fíjate bien, ahí dice Pablo, conforme a mi evangelio. ¿Qué acaso era de él, que no era el del Señor Jesucristo? Cuando tú haces partícipe, lo vives, dices tú, mi evangelio, mi patria, ¿sí? Antes yo era muy patriota, decía mi México, ¿sí? Ya no. No niego que nací en México, sí nací en México y soy mexicano. Pero ya no es esa patria. Mi patria dice que es una ciudad celestial, que viene del cielo, ¿sí? La nueva Jerusalén celestial. Esa es mi patria. Y de esa hablo y de esa predico, ¿sí? Mi ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Entonces lo hago parte de mí, ¿sí? Por eso Pablo aquí se expresa como mi evangelio, ¿sí? Porque ya es parte de. ¿Sí entendemos? ¿Ok? Ok, en Romanos 2, del 12 al 16, vamos a explicar lo que acabo de leer. Lo leí algo así medio rápido, pero aquí vamos a darle el entendimiento, ¿sí? Romanos 2, del 12 al 16, ¿sí? Dice: sin ley, los que no conocen la ley, o los que no tenían ley, ¿sí? Como nosotros al principio no conocíamos la palabra, los judíos son con ley, ¿sí? Y hay muchos que ya conocemos la ley y queremos vivir bajo la ley y no vivimos bajo la ley. Vamos a verlo eso. Sin ley van a morir y con ley van a morir. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Si gustan leerme, hija, la cita Hebreos 9:27, por favor. Y después de morir serán juzgados, ¿sí? Ambos, ¿sí? El que tiene la ley y el que no la tiene. 9:27, ¿sí? Y luego también dice, en esto mismo dice, ¿sí lo tienes? Sí. Léelo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sí? O sea que sí, ley con ley, tarde o temprano vas a morir. ¿Y qué con los que se van en el arrebatamiento? ¿Acaso no van a morir? Su cuerpo va a ser transformado, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo físico va a tener que quedar aquí en la tierra. Usted va a recibir un cuerpo nuevo al ser levantado en ese arrebatamiento. Entonces se cumplió lo que dice la palabra de Dios. Hay 2 personajes que fueron al cielo: Enoc, sin haber conocido muerte, y Elías, ¿sí? ¿Verdad? Pero uno de ellos va a regresar, el otro no sabemos si es Enoc, ¿sí? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Está establecido que el hombre muere una vez y luego el juicio, ¿sí? Y luego serán juzgados. También ahí de lo que acabamos de leer dice que hay hacedores de la palabra. Los hacedores son que lees y vas y trabajas en ello, ¿sí? Y hay otros que nomás lo oyen y dicen, sí, está bien, pero no lo hacen. Hay una parábola que marca aquí en Mateo, ¿verdad? Que dice, ¿quién es el que obedece? Le pregunta Jesús al fariseo, ¿sí? Había un hombre, un papá, que le dice a su hijo, estaba en un cuarto y le dice a su hijo, ve y haz esto. Y el hijo respondió, sí, papá, ahorita voy. Y sale. Pero nunca fue. Nomás le dijo que sí, pero nunca fue. Se va con el otro hijo y le dice, hijo, ve y hace esto.
Pues el hijo ahí pues se madreó a regañadientes y todo, pero al rato salió, no le dijo si sí o si no, pero al rato salió y fue y lo hizo. ¿Quién fue el obediente? El que lo hizo, no el que dijo nada más sí. Y hay muchos que se quedan en oidores. Oh, sí, cierto, pero ahí quedamos. Y Dios no quiere que te quedes ahí, porque estos no son justos delante de Dios, sino los justos son los hacedores de su palabra, los que hacen. ¿Sí? Entonces los hacedores son justos y los oidores son injustos, porque no hacen lo que dicen. ¿Sí? Los dos tienen la ley, tanto justos e injustos. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que acabamos de leer. Todo lo que acabamos de leer, aquí ya te lo resumí. ¿Sí lo entendimos? ¿Sí? Entonces hay que ser hacedores y no tan solamente oidores. El oír viene por la palabra de Dios. ¿Sí? Perdón, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces hay que oír y también hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Vaya ya a Romanos 2, del 17 al 29. 2 del 17 al 29, como su título dice ahí, los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Sí? Bueno, aquí sigue leyendo todo lo que para el judío, ¿sí? Tú lo puedes leer en la casa. Romanos 2 del 17 hasta el 29. Todo esto va directamente al judío. Se jacta el judío de que él tiene la ley, la palabra de Dios, que él tiene la verdad. Se jacta el judío, ¿sí? ¿Sí? Pero ve ahí al Romanos 2, del 28 y 29, estos dos últimos dice. Le dice Pablo, fíjate lo que le dice a los judíos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión, ya dijimos lo que era la circuncisión, ¿sí? La que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Por estos dos versículos y algunos otros, entró la amorosa teoría que le llaman la teoría del reemplazo, que no es de Dios, ¿verdad? Donde dicen que Dios, ¿verdad?, ya quitó a Israel y ahora es la iglesia de Cristo. Y había una pregunta ahí, ¿sí? Dios reemplazó a Israel por la iglesia de Cristo. De ninguna manera. Dios no ha reemplazado nada, ¿sí? Sigue siendo Israel, su pueblo escogido aquí en la tierra terrenalmente, y la iglesia de Cristo, ¿sí? Vaya allá a Isaías 54, usted léalo en su casa, pero como título, fíjate lo que tiene como título, aquellos que dicen que Dios ya desechó a Israel, dice, el amor eterno de Jehová a Israel, Isaías 54, ¿sí? Y aparte, lo vamos a ver más adelante, Romanos 9, 10 y 11 dice que Dios nunca ha desechado a Israel, y ahorita lo vamos a comprobar también en Romanos 3, ¿sí? Vaya a Romanos 3, 1 y 2, fíjate bien lo que dice. Entonces aquí ya Pablo está hablando a los judíos, capítulo 2, 28 y 29, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo Pablo ahí? Porque los judíos se jactaban, no, es que nosotros tenemos la ley, nosotros somos los que somos salvos porque somos judíos. No, señor, le dice, no te jactes en eso, le dice Pablo, ¿sí? Sino que le dices, Dios Padre, Jesús Hijo, ¿sí? Tanto los judíos como los gentiles, donde entramos tú y yo, ¿sí? Ambos necesitamos a Jesús para poder ir al Padre. Aunque seas judío, no puedes ir a Dios si no tienes a Jesús en tu corazón, si no lo has aceptado como tu Salvador. No puedes ir a Dios, aunque seas gentil, sino solamente a través de Jesucristo, el único que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, seas judío o seas gentil, ¿sí? Entonces fíjate bien, pero eso no quiere decir que Dios ya quitó a Israel, ¿sí? Fíjate bien, vamos a verlo. Romanos 3 dice, 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y luego le dice Pablo, dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. De ahí salió esta palabra de Israel hacia todos nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos echarle pedradas de donde salió la palabra?
Aun cuando se comporte como se comportan algunos judíos de ellos. ¿Sí? Al contrario, dice Dios, bendice a Israel. ¿Sí? Y Dios bendecirá tu casa. Fíjate bien. Dios hizo 3 instituciones, estableció 3 instituciones aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué es establecer? Hacer que empiece a funcionar algo con propósito de continuidad. Como una ciudad, una empresa, un organismo, etc. ¿Sí? Entonces, la primera institución que Dios estableció, ¿cuál fue? La familia. ¿Sí? La familia. Lo podemos ver a través de Adán y Eva. Muchos piensan en un matrimonio que porque el papá y la mamá no tienen hijos, ya no es familia. No, te equivocas. Es familia desde el momento que estas 12 personas se unieron delante de Dios. Ahí se constituye una familia. Tengas o no tengas hijos. ¿Sí? La segunda institución que Dios establece es Israel. Esta es la segunda institución que Dios establece. Y de aquí va a salir la palabra de Dios para todos nosotros. Y la tercera. Esta es la primera, la segunda y la tercera. La tercera es la iglesia de Cristo. ¿Sí? La tercera es la iglesia de Cristo. La tercera institución que Dios estableció aquí en la tierra es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Fíjate bien, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es la iglesia romana, no es la iglesia bautista, no es la iglesia metodista, no es la iglesia presbiteriana, no es la iglesia metodista, no es la iglesia adventista, no es la iglesia pentecostal, no, es la iglesia de Cristo, aquel que hace la voluntad de Él. Esa es la iglesia de Él. Aquel que tiene el fruto de Él, esa es la iglesia de Él. ¿Sí entendemos? Porque aquí tú puedes preguntar, hay muchas denominaciones, muchísimas religiones. Sí, pero hay una sola que hace la verdad. Aquella que obedece a la palabra de Dios, aquella que ama la palabra de Dios. Dice, 2 mandamientos te doy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. El segundo, como semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Sí? Y toda la profecía, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate bien. Romanos 3:3, fíjate lo que dice. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, porque algunos judíos fueron incrédulos, Dios habrá sido infiel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios es infiel? Fíjate bien, vaya ahí a Números 23:19, si me lo puedes buscar, hija, número 23:19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? ¿Verdad? Pero vamos a verlo aquí mismo. 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. ¿Acaso Dios ha destruido las familias por el pecado de Adán y Eva? No. Hay familias, Dios está restableciendo las familias, ¿verdad?, consagradas a Él. ¿Sí? Dios lo que prometió de un principio lo va a seguir sosteniendo. ¿Sí? Y en el milenio seguirá habiendo familias. Amén. ¿Acaso Dios ha destruido Israel por la infidelidad de los judíos? No. Sigue existiendo Israel y seguirá existiendo y aún en el milenio. ¿Sí? ¿Acaso Dios ha destruido la iglesia de Cristo por la infidelidad de algunos cristianos? No, sigue existiendo la iglesia de Cristo. Entonces fíjate bien, entonces ¿qué dice Pablo? Por la incredulidad de los judíos, ¿Dios ha destruido a Israel? ¿Qué dice? El 3:4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Tú que dices que Dios destituyó a Israel por la iglesia de Cristo, estás mintiendo delante de Dios. Dios jamás sería infiel con su pueblo.
Israel. Jamás sería infiel con su iglesia, la iglesia de Cristo. Jamás sería infiel con la familia que ha consagrado a Él. Él lo que empezó lo terminará. Su obra nunca quedará imperfecta, será perfecta delante de Dios. Vaya ahí a Romanos 3, del 5 al 8. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia como algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Sí? Siempre inventando que nosotros los cristianos hacemos los males. Como hoy se están levantando, diciendo los cristianos no dejan vivir en paz a nosotros. ¿Por qué? Porque les señalamos tu pecado, diciendo que eres hombre siendo una mujer. Porque señalamos tu pecado abortando un niño que está en tu cuerpo y tú no tienes el derecho de matar a esa persona que está dentro de tu cuerpo. Y tantas cosas que señalamos que son pecado, ¿sí? Y dices barbaridades de nosotros como cristianos. Romanos 3, vaya ahí a Romanos 3, del 5 al 8, ya lo leímos. Vaya ahí, la respuesta de esto está en Romanos 11, del 25 al 29. Mire, vaya ahí a Romanos 11, del 25 al 29, dice: la restauración de Israel, ¿sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Arrogantes te dice a ti, que Dios destituyó a Israel. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hay un tiempo para ellos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que nosotros, todos los que hemos alcanzado la gracia de Dios, que hemos de ser salvos, hasta ese momento el velo que tiene Israel será quitado. Y luego dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios les dio una promesa a Abraham y la va a cumplir. Su pueblo nunca será borrado, y ahí Dios establecerá la Jerusalén celestial. Ahí en la Jerusalén terrenal, esa será quitada y será puesta la Jerusalén celestial aquí en la tierra. Lo que Dios empezó, Dios lo termina, ¿sí? ¿Quiénes van a ser salvos? Ahí, y luego todo Israel será salvo. Todos aquellos israelitas que entraron en el milenio, esos serán salvos, ¿sí? Y aquellos que Dios ya levantó en el seno de Abraham, que ya murieron, ¿sí? Bendito y alabado sea tu palabra. Vaya ahí a Romanos 3, 9 y 10. Romanos 3, 9 y 10 dice: como subtítulo dice ahí, no hay justo, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros los gentiles, ¿somos mejor que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Vaya ahí al 19, del 3, Romanos 3, 19, ¿qué dice? Porque ya leímos todos los otros, del 10 al 18 lo incluimos, ahí en Romanos 2, ahí en la ira y el enojo, ¿sí? Vaya al 19, 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Ahí en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Vaya ahí a Gálatas 2:6. Pero de los que se tenían reputación de ser algo, lo hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Sí? Los de reputación, los que tienen abolengo, ¿verdad?
un lugar a lo mejor en el Sanedrín, lo que tenían abolengo, ¿sí? Dios no hace excepción de personas, Dios no se fija, no, porque tú traes traje y tú vienes a trabajar, no, Dios no, Dios ve el corazón de la persona, si es genuino delante de Él, ¿sí? Porque un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. También tú puedes ver en esta mismo que te acabo de decir, ¿sí? El Salmo 14 del 1 al 4, Salmo 53 del 1 al 4, Salmo 5:9, Salmo 143, Salmo 36 del 1 al 4, ¿sí? Y Isaías 59 del 7 al 8. Fíjate bien, el Salmo 14 y el 53 son igualitos esos salmos. Única otra palabra cambia, pero son igualitos y hablan de lo mismo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. ¿Va? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí en lo que acabamos de leer? ¿Sí? Ahí donde nos vimos de Romanos 3, 9, 10 y del 19 al 23, ¿sí? Entonces, en Romanos 3, versículos 19 y 20, dice, por la ley no somos justificados, ¿sí? Por la ley no somos justificados, por conocer la palabra de Dios no somos justificados, ¿sí? Romanos 3:20, ¿qué dice? Por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo yo realmente que estoy pecando a través de la palabra de Dios? ¿Sí? Si no, Él no hubiera dejado estatutos y decretos, ¿cómo sabríamos que estamos pecando? ¿No? Por eso Dios estableció su palabra, la dejó escrita, para que sepamos realmente lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Sí? Romanos 3:24 dice, somos justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Vaya ahí al libro de Efesios, ¿sí? Al capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Por gracia somos salvos, no por cumplir la ley, ¿sí? Pero tampoco debemos hacer un lado la ley, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Verdad? Pero por el conocimiento de la ley, yo conozco que soy pecador o no soy pecador, ¿sí? Entonces somos justificados por la gracia, por aquel que fue clavado en la cruz del Calvario, por Jesucristo, por su sangre derramada en esa cruz. Nosotros hemos sido salvos y hemos sido limpios de pecados por su sangre. Ve ahí en Romanos 3:24, ¿sí? Romanos 3:24. Bueno, antes de cambiar, me vaya a ir de una vez a Efesios 1:7 antes de cambiar el libro. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Ahora sí vayas otra vez a Romanos. Vaya ahí a Romanos 3:24. ¿Qué dice? Sino también con respecto a nosotros, 3:24, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es redención? ¿Sí? Liberación que se produce cuando se paga un precio. Dios pagó un precio en esa cruz por ti y por mí. Jesucristo fue clavado en esa cruz para que tú y yo fuéramos perdonados delante del Padre. ¿Sí? Eso es redención. Liberación que se produce cuando se paga un precio. Jesús lo hizo para salvarnos del pecado. Romanos 3:24, Efesios 1:7, ¿sí? Ahora ahí vaya a Romanos 3 del 25 al 26, dice. Romanos 3 del 25 al 26, dice. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces vaya al 25 y el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? ¿Qué es propiciación? Es una acción agradable hecha a Dios. Acción agradable hecha a Dios. Lee, hija, Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La única sangre, ya dijimos que los machos cabríos que mataban en el Antiguo Testamento, ahí en el templo judío, ¿sí? Esos nomás cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero la sangre de Cristo arranca de raíz, quita, clava tus pecados en esa cruz, los borra por completo al venir a los pies de Él. Y si cometes pecado después de haber venido a los pies de Él, vienes y te arrepientes, se lo confiesas a tu Padre y también te perdona. Y tus pecados son borrados. Pero no lo vuelves a hacer más. ¿Qué le dijo la úlcera? Vete y no peques más, para que no te venga un mal peor. ¿Sí? Lee, hija, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, mientras buscas Gálatas 2:16, fíjate bien, yo explico esto. Claramente lo dice ahí en Hebreos 9:22. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. La única sangre es de aquel hombre, ¿sí? Dios hecho hombre, que vino a la tierra, ¿sí? Y fue tentado, pero nunca pecó en nada. Y cumplió toda la ley, ¿sí? Y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es la única sangre que Dios acepta. Una sangre limpia de un inocente cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Los machos cabríos no quitarán el pecado, nomás lo cubrían. Pero el Señor Jesucristo arranca, borra, clava tus pecados en esa cruz. Y somos limpios por la sangre del Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué se jactan, judíos? ¿O de qué te jactas, gentil? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? Ahorita se está hablando mucho, ¿verdad?, de que si no hablas, dices Yeshua, Jesús no te entiende, Dios no te entiende, que si no dices Yahweh, otros dicen Yahvé, tampoco te entiendes. Sí, que Dios no te entiende. ¿Sí? Y digamos, hay un apóstol, ¿verdad?, judía que se llama Dominique. ¿Sí? Hizo un libro que se llama Identidad Robada, dice. ¿Sí? Pero tú y yo conocemos perfectamente, y aquí lo dice la palabra de Dios, acaba de darte el nombre ahí, Jesucristo. Dios hizo, ¿verdad? Fíjate bien, otra de Romanos 3:24. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Claramente su nombre. ¿Sí? Así que no te vengan con otro cuento. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice ahí Isaías, vaya ahí a Isaías 52:6. Fíjate lo que dice Isaías 52:6. Isaías 52:6 dice: por tanto, mi pueblo, fíjate bien lo que dice, por tanto, mi pueblo sabrá futuro mi nombre por esta causa en aquel día. Mi pueblo sabrá en el futuro mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mi pueblo sabrá en aquel día mi nombre. ¿Por qué dice eso mi Padre Dios? Fíjate bien, el mismo judío se contradice, ¿eh? Una vez yo estaba en Esmar, aquí en Juárez, entré, iba a comer, me tocó un pescado que estaba ahí con un arroz muy rico, y antes de sentarme y ir a pedir, vi a un judío en una mesa. Y aquel judío estaba leyendo la palabra de Dios, y me acerco y le digo, ay, disculpa, le dije, ¿cómo pronuncias tú
¿cómo ya le llamas tú, cómo pronuncias tú el nombre de Dios? Y voltea y me ve y me dice, ustedes los cristianos lo pronuncian a la ligera. Y volvió a clavar su mirada en la esa y ya no me dijo nada. Trabajé 8 años en Rachel Bernarco, mis patrones eran judíos, el papá y los 2 hijos, y jamás oí que lo pronunciaran. Trabajé después 7 años en Limousine Express, y mis patrones eran judíos, y jamás oí que lo pronunciaran. ¿Sí? Y te voy a decir 2 cosas. Fíjate bien, hay judío, estoy hablando del judío, el judío. En el tetragramatón, que son las 4 letras del nombre de Dios, fíjate bien, YH, WH o YH, BH. Hay judíos que lo pronuncian así y hay judíos que lo pronuncian aquí. Unos dicen Yahvé y otros Yahweh. ¿Sí? ¿Cuál es el correcto? ¿Sí? Y te estoy hablando del mismo judío. Aquí cambian una letra. ¿Cuál es la correcta? Lo más seguro que la correcta es aquella que puso Poncio Pilato en esa cruz. ¿Sí? Porque lo que puso ahí en esa cruz, lo que está escrito en el idioma judío, ¿sí? ¿verdad? En el hebreo, ¿sí? Empieza esas letras nombrando una palabra y esa palabra que está escrita empieza con ese tetragramatón. Esas 4 palabras que están escritas ahí empiezan con esa palabra que está escrito ahí. Esa es la mejor, la correcta. ¿Sí? Que en este caso pues no lo hice, ¿verdad? Pero te lo dejo de tarea si tú lo quieres investigar. ¿Sí? Yo pienso que ahí está la respuesta correcta. Sí, pero fíjate bien, aquí lo que le dice Dios en Isaías 52:6. En aquel día sabrán mi nombre, le dice al pueblo, ¿sí? Judío. Y algunos otros gentiles también, en aquel día sabremos su nombre. Entonces, que no te vengan con ese cuento de que si no dices en este nombre, no dices en este nombre, no te lo creas eso. Fíjate bien lo que dice Gálatas 2 del 11 al 14. ¿Lo puedes leer, hija, por favor? Gálatas 2 del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de partes de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? ¿Por qué obligas a los judíos a judaizar? ¿Sí? No judaicemos. ¿Sí? Lo que Dios te ha dado a entender en tu idioma, así, agárralo. Si Él quisiera darte otro nombre, ya te lo hubiera dado. ¿Sí? Yo conozco nada más a un Salvador en esa cruz del Calvario y su nombre es Jesucristo. Jesús, hombre, Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Sí? Él sabe que toda mi adoración y toda mi alabanza y la gloria y la honra para Él es para Él, no para otro. Porque yo sé quién murió en esa cruz y lavó y limpió mis pecados. Fíjate bien, vamos a ver algo aquí, lo que es del verbo y el sustantivo, ¿sí? Pedro en el jardín, en el inglés, voy a ponerlo aquí en el inglés porque hay unas personas que tienen este idioma y a lo mejor no puedes entenderme lo que te quiero hablar del verbo y del sustantivo, ¿sí? Peter in the garden. ¿Sí está bien escrito así, no? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Esto es, ¿qué le falta aquí? Verbo. El verbo, ¿sí? Le falta el verbo. El verbo significa acción. En inglés sería verb, ¿verdad? Action, ¿sí? Ok. Esta, como está ahorita escrita, esto sería una... ¿qué sería? Phrase, ¿así? ¿Sí? Y acá sería, esto es una frase porque le falta el verbo. Entonces, para que sea una oración, necesitamos el verbo. Entonces, ¿qué sería? Pedro corre en el jardín.
¿sí? Y aquí para que fuera una sentence, o sea, una oración, ¿sí? Sería Peter ran in the garden. Ok. Entonces, aquí señalamos. El sustantivo es de aquel de que se habla el nombre o de quien se dice algo, ¿sí? Sustantivo es el nombre o de quien se habla o se dice algo, ¿sí? Sustantivo. Sustantivo. Aquí sería para ustedes el noun, ¿sí? Ese es el sustantivo, ¿sí? El noun, ¿sí? El verbo. Corre. Ese es el verbo. Run es el verbo, ¿sí? Y este es el complemento, complement, ¿sí? En el jardín, in the garden, ¿sí? Para que sea una oración, una sentence, es todo completo. Verbo, debe haber sustantivo, verbo y complemento. Peter ran in the garden, ¿sí? Para que sea una oración, debe haber sustantivo, Pedro, verbo corre, complemento en el jardín. Pedro corre en el jardín. Entonces ya entendemos que es un sustantivo, que es un verbo, que es una oración y que es una frase, ¿sí? Ok. Pues tú dices, ay, ahora hasta se metió con clases de gramática. No, espérate, vamos a algo muy importante. ¿Sí? Porque aquí acuérdate que te puse dos preguntas. ¿Qué es el sustantivo? Ya me lo puedes tú decir. El noun, ¿qué es el noun? Es de quien se habla o se dice algo o el nombre de una persona. ¿Sí? Porque, digamos, tu hija te dice, papá, están corriendo en el jardín. ¿Quién, hija? ¿Quién está corriendo? ¿Sí? Ah, pues Pedro está corriendo en el jardín. Bueno, pues ya sé quién está corriendo, ¿verdad? ¿Sí? Es importante tanto el uno como el otro, pero es más importante el sustantivo. Ahorita te voy a decir por qué. Desde un principio, en tu acta de nacimiento, ¿qué es más importante? Tu nombre. ¿Sí? En tu ID, ¿qué es más importante? Tu nombre. ¿Sí? Para ir a recoger una medicina en el Walmart, o ahí en el Walgreens, te piden tu ID, tu nombre. ¿Sí? No te están diciendo qué acción estás haciendo o qué haces, no, te piden tu nombre. Es más importante el nombre que el sustantivo. Pero es importante el verbo. El verbo es acción. Dice la palabra de Dios, seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Es importante. Entonces, ¿verdad? Fíjate bien, hay un canto de Ricardo Arjona que canta música secular, música del mundo, ¿sí? Que quisiera que tú lo escucharas en tu casa. Te voy a poner aquí una partecita, ¿sí? Y habla de, fíjate, el canto se llama Jesús el verbo, no sustantivo, ¿sí? ¿Lo puedes poner, please? Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Sí, y el final no lo podemos poner. Fíjate bien, ¿eh? Esta canción, si tú la escuches, aparentemente dices tú, ah, qué bonita, mira, es verdad lo que dice, ¿sí? Pero si tú la analizas, ves que este hombre, a él mismo se contradice. Primero dice, Jesús es verbo, no es sustantivo. Y al final de la canción, fíjate lo que dice. Esa canción dice, todos los que pensaron como tú, con sus ideales, murieron. ¿Sí? ¿Ya? Olvidados en algún cementerio, vete pa' que sus ideales murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. ¿Sí? Fíjate, tú lo escuchas así y dices, ah, qué bonita canción, sí es cierto, ah, qué padre. Y ciertamente este canto tiene muchas cosas verdaderas, pero muchas mentiras también. Si tú lo analizas bien a la luz de la palabra, ¿sí? Pero este hombre también se contradice. Al principio dice, Jesús es verbo, no es sustantivo. Bueno, porque él lo empieza a cantar
dice, Jesús actuaba, no nomás hablaba. Iba al campo y sanaba enfermos, curaba, hacía, daba de comer al hambriento, vestía al que tenía frío, ¿sí? Sí, ser hacedor, verbo, acción, ¿sí? Pero ahí al principio dice, no es sustantivo, es verbo. Pero al final dice, todos los que pensaron como tú, todos los idealistas, murieron. Porque fueron verbo murieron y perecieron. Y no sustantivo. Entonces ahora da crédito al sustantivo. Entonces él mismo se contradice en su canción, ¿sí? Entonces, el sustantivo es el nombre de la persona, ¿verdad? Jesucristo mismo dice en la palabra, ¿sí? ¿Verdad? Por causa de mi nombre yo voy a hacer esto. Por causa de mi nombre, ¿sí? El Hijo vino para que tu nombre, Padre, sea exaltado en la tierra. El Espíritu Santo viene y dice para darle gloria y honra al Hijo, al Señor Jesucristo, ¿sí? El nombre es más importante, el sustantivo, que el verbo, ¿sí? Pero el verbo tampoco lo podemos descartar, porque tenemos que ser accionistas en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que predicamos, ¿sí? En lo que enseñamos. No ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, ¿entendemos? ¿Sí? Ok. Pero si tú gustas, analízala y verás, no es el canto que pensamos que qué bárbaro, sí, no es. Entonces, Jesús, hombre, Cristo, el ungido, el Mesías, Jesucristo, ¿sí? Vaya ahí a Juan 1:2, fíjate bien, y de una vez vamos a aclarar esto del libro de Juan, ¿sí? Porque aquí hay algo incorrecto desde un principio. Juan 1:2 dice, en alguna Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra correcta aquí dice, en el principio era la palabra, no dice verbo, la correcta palabra es, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿sí? Este era en el principio con Dios. Y ahora vaya hasta el 14, dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra correcta dice, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? La palabra correcta ahí es la palabra, ¿sí? No la palabra verbo, ¿sí? Ok. Vaya ahí a Romanos, prosigamos. Romanos 3:28, ¿sí? Ya estamos por acabar, Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley, ¿sí? Vaya ahí y lea Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? La fe sin obras está muerta. Entonces hay que ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. Entonces, vaya allá a Romanos 3:29 y 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quién? Tanto a judíos como a gentiles, ¿sí? Luego, fíjate bien, que no se te olvide eso nunca, ¿sí? Tanto judíos como gentiles necesitamos un Salvador. Y su nombre es Jesucristo, ¿sí? Tanto judíos como gentiles necesitamos un Salvador. Y su nombre es Jesucristo. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén. Y vaya ahí al último versículo, Romanos 3:31, y con esto concluimos. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Dios no ha quitado la ley, no ha quitado sus mandamientos, son vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? Porque por la ley conocemos el pecado, ¿sí? Y hemos de venir a confirmar que su ley es perfecta a través de sus hermosos mandamientos, ¿sí? Viviéndolos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Espero que me hayan entendido, y si no, o si te quedó alguna duda, pues coméntalo ahí abajo, con todo gusto, ¿sí? Bueno. Y si tienes alguna pregunta también hazla, con todo gusto te ayudamos, y si no, pues
lo escudriñamos hasta que lo encontremos, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias por este precioso estudio, dándole la gloria y la honra en Cristo Jesús. Padre, que tu nombre sea exaltado en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tu nombre sea engrandecido en toda la tierra como en el cielo. Que tu santa ciudad, Israel, la Israel celestial, se establezca aquí donde está la Israel terrenal, Padre. Y que todos juntos, Padre, todos aquellos que hemos de pasar de esta generación al milenio, adoremos, glorifiquemos y exaltemos desde ya tu santo nombre, a través del nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, gracias, papá. Amén y amén.